¿El frío realmente nos enferma? ¿Qué tan peligrosos son los vapeadores? ¿Cuándo una simple tos deja de ser normal y se convierte en una señal de alarma? ¿Toser con sangre puede ser algo peligroso? La salud respiratoria está rodeada de creencias populares que muchas veces damos por ciertas sin preguntarnos si tienen fundamento, y lo preocupante es que algunos de esos mitos pueden retrasar un diagnóstico, favorecer la automedicación o poner en riesgo nuestra salud. Por eso, en este episodio de Multiplicando Voluntades nos acompaña un especialista que ha dedicado su carrera a cuidar uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, las vías respiratorias, en especial nuestros pulmones. Es un gusto recibir a la doctora Anaí Mendoza, médica especialista en neumología, experta en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Además, se ha convertido en una referente en redes sociales al compartir información médica clara, sencilla y basada en evidencia, ayudando a miles de personas a tomar mejores decisiones sobre su salud. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a resolver muchas dudas, a derribar mitos y aprender cómo cuidar nuestros pulmones para respirar mejor y vivir con mayor calidad de vida. Bienvenidos a Multiplicando Voluntades. Yo soy el doctor Odín Jerónimo y tenemos a nuestra invitada, la doctora Anaí Mendoza. Excelente día, curanderos. Nos encontramos hoy con la doctora Anaí. Ella es neumóloga y pues está aquí en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Bienvenida, Anaí. Gracias, doctor. Gracias por invitarme a su podcast. Gracias a ti porque eres una especialista dentro de lo que necesitaba nuestra ciudad, ¿sí? Lo que son las vías respiratorias. Mucha gente dice que es del médico general, pero dentro de medicina hay ramas que se encargan de ver cada cosa y cada parte del cuerpo en específico. ¿Qué es lo que ve la neumología? La neumología prácticamente se encarga de las vías respiratorias altas y bajas, pero principalmente las bajas. Prácticamente, en pocas palabras, es pues todo lo que la tráquea, pulmones y lo que recubre el pulmón, que es la pleura y el mediastino. O sea, nos encargamos de el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Principalmente lo más común es asma y EPOC, pero vemos también o enfisema, también le dicen a veces así la gente, y también vemos infecciones, algunas otras tumores, masas, cáncer. O sea, prácticamente nos encargamos del diagnóstico, más que nada. El diagnóstico en cuanto a toda la parte pulmonar, ¿no? Así es. Hay muchos mitos alrededor de los pulmones, de las enfermedades. Digo, vamos a ir desmenuzando poco a poquito, pero si tú pudieras romper un mito de que la gente tiene afuera referente a tu especialidad o relacionado a tu especialidad, ¿qué mito sería? Yo creo que el principal y el más sonado es de que la gente piensa que el frío los enferma. O sea, que es como si te da el aire o si te dio el aire directo del aire acondicionado o cosas así. O que si caminas descalzo, que te va a enfermar de las vías respiratorias. Y es algo que se repite mucho en las familias, ¿no? Pero no, en realidad no es así. Las infecciones, principalmente respiratorias, se debe pues a la oscilación que hay durante las temporadas de virus y bacterias y prácticamente el hacinamiento. Sí, entonces eso es lo que se refiere, pero en realidad esas cosas no enferman. Sí pueden comer cosas frías, porque también pasa eso que si tienen asma o EPOC, no, yo no puedo tomar nada frío, no, en realidad no interviene en nada. El asmático y el paciente con EPOC que dice, oiga, es que me dijeron que no hiciera ejercicio. Pues eso también es otro mito. En realidad, cada vez que los pacientes me preguntan si hay una vitamina para los pulmones, es precisamente el ejercicio. Yo sé que a la mayoría nos cuesta trabajo o no nos gusta, pero lo único que ayuda a los pacientes con enfermedades respiratorias es hacer ejercicio. O sea, de hecho, si no te mueves es peor, porque tu función pulmonar pues se adapta a lo que haces. A lo que haces, ¿sí? Nada más, y lo que no se usa pues echa a perder el día a los pacientes. Entonces, sí es muy importante el ejercicio. De hecho, en algunas enfermedades pulmonares el ejercicio es lo único que nos ayuda a aumentar la saturación. Por ejemplo, en el EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con hipertensión pulmonar, es lo único que realmente se refleja en la vida del paciente. Pues es que es la mejor rehabilitación, ¿no? O sea, el ejercicio. Sí, así es. O sea, yo creo que en los siguientes años vamos a estar viendo eso de que qué tan independientes somos es de acuerdo a la cantidad de ejercicio que hacemos, ¿sí? Entonces todos deberíamos hacer ejercicio porque es una necesidad biológica y siento que muchas veces se relaciona con bajar de peso o a otras cosas, pero en realidad no, en realidad todos deberíamos de movernos, aunque estemos sanos. Dentro de los mitos, el que fuma y dice, voy a cambiarlo por vapear,
porque es mejor y es más sano, o los jóvenes que dicen, no, yo no vapeo, yo hago algo sano, que yo no fumo, yo vapeo que es más sano. Ahí que... Pues eso es como un tema que ahorita está como, apenas está como que hablándose cada vez más en redes sociales, a pesar de que ya lleva el vapeo más de 10 años. No es más sano que fumar. En realidad, como recordando la historia, o sea, porque es importante ver la historia para saber las cosas que repetimos. Si usted recordará en algún momento, o no sé si lo vio, el cigarro se recomendaba para enfermedades respiratorias. O sea, sí, así empezó. Así incluso empezó. Era su publicidad. Era su publicidad, o sea, pueden buscarlos. Hay doctores fumando, se fumaba en los hospitales, se fumaba en aviones, o sea, era visto como algo normal y no se supo hasta muchos años después que ocasionaba cáncer. Y es algo muy parecido a lo que estamos viendo con el vapeo. Aún no sabemos todas las repercusiones en la salud que tiene, pero hasta el día de hoy lo que sabemos es que primero, pues causa evidentemente una irritación en las vías respiratorias. Algunos pacientes los hace predisponente a neumonías, eso ya está comprobado. El más famoso es el EVALI, que es como una inflamación muy severa en el pulmón, pero no es tan común. Sin embargo, aquí el problema con el vapeo, a diferencia del cigarro, es que son muy distintos los vapeadores y los compuestos que se utilizan y no están regulados. Entonces, ahorita, hoy por hoy, sabemos que ciertos efectos que causan, pero a largo plazo solo lo vamos a saber con los años y va a ser más difícil de medir porque pues varían. Sí, no está regulado, o sea, son fórmulas magistrales, incluso muchas de ellas, sí, así como que no, le pongo tanto de esto y para que sepa o tenga un aroma. Sí, pues que les haga atractiva. Y la nicotina, que eso es muy importante porque la nicotina es, la dependencia con el vapeo es mucho mayor que con un cigarro. Entonces lo que ahorita estamos viendo es que, bueno, yo en consulta, algunos pacientes jóvenes es muy difícil que dejan de vapear porque es mucho más adictivo, tiene más cantidad de nicotina, entonces supongo que todos habremos visto a alguien que está constantemente usándolo y es por esa razón. ¿Por qué? Porque tiene mucha más nicotina y desafortunadamente mucha gente, sobre todo joven, se salteó el cigarro y se fue directo hacia el vapeador y ese tiene mucho más nicotina y es mucho más difícil dejarlo. Y para nosotros los neumólogos está siendo difícil dar tratamiento para eso porque ¿cómo voy a equiparar? Porque una parte del tratamiento de tabaquismo, porque hay tratamiento para eso, es darte como un sustituto de la nicotina, pero la nicotina que tiene el vapeador es muy elevada. Entonces es muy complejo yo compararlo o poderte dar lo que te da el vapeo, ¿sí? Entonces algunos pacientes con factores de riesgo y demás, como tienes un constante refuerzo de la nicotina, cada vez se hace menos, como pues cualquier droga, ¿verdad? Sí, que la requiere, o sea. Ajá, la dosis se hace, pues cada vez necesitas más. Entonces algunas personas, no todas, las hace predisponentes a otras drogas o otros padecimientos y demás. ¿Por qué? Porque ya tu único sistema de recompensa es ese, en vez de que tengas cosas como, por ejemplo, más, no quiero decir la palabra natural, pero algo normal, que por ejemplo te da el ejercicio, que la dopamina que te da el ejercicio. En cambio, la nicotina te da una recompensa rápida y te acostumbras a eso. Explosiva. Y esa parte yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, cuando dicen, oiga, es que vamos a dejar algo. En ocasiones llegamos a dejar ansiolíticos, por ejemplo, en el caso del cigarro también lo que es la nicotina en algún sustituto y lo vamos bajando. Pero les digo, tenemos que tratar lo que es el componente físico, que la sustancia que nos pide nuestro cuerpo y el componente emocional también. Sí, claro. Ahí en esa parte, ¿qué tan seguido lo ves y cómo los acompañas tú a tus pacientes? Eso es algo muy interesante que también casi no se habla del tratamiento de tabaquismo y la mayoría de la gente no sabe que existe. Yo lo primero que hago es, yo no los juzgo, o sea, porque ese es el primer paso, porque muchas veces van al médico y lo regañan, ¿no? De que ya ve cómo está, pues así está como está, porque no, o sea, yo dentro de mi historia clínica, como todos los doctores, la mayoría, ¿verdad? Todos preguntamos, ¿fuma o no fuma? No, sí fumo, ok. Yo les digo, no lo voy a acusar, son necesito saber, es información nada más. ¿Cuánto fuma? No, pues, o ¿cuánto fumo? No, tantos, ¿cuántos cigarros al día? Y ya yo más o menos ya sé eso por su reacción, que me dicen, no, pues 4 o 5, y ya así como que los veo dudando, y yo, no, es en serio, o sea, ¿cuántos? No, pues sí, la cajetilla, o sea, ok, y está bien, y ya saco yo el cálculo y todo, en fin, lo que yo siempre lo que hago es preguntarle a los pacientes, ¿quiere dejar de fumar? O sea, porque es una decisión personal. Así es. Entonces, muchas veces va el familiar, la esposa, la hija. Dígale que no. O el esposo, dígale usted, dígale. Todos sabemos las consecuencias de fumar. O sea, tan es así que en las cajetillas de cigarros está la imagen y todo. O sea, todos lo sabemos, ¿sí? Al final de cuentas ellos saben que les hace daño.
pero hay una dependencia de la nicotina y depende cuántos cigarros fumes al día, es tanta tu dependencia, ¿no? Entonces si me dicen, sí, doctora, quiero dejar de fumar, ok, entonces ya, bueno, le digo, entonces siendo realistas, fijamos una fecha para eso, o sea, de que, bueno, si usted ya va a dejar de fumar, sí. Como usted bien dice, se tiene que dar en teoría, o debería de ser lo ideal, pero no siempre los pacientes quieren, es terapia conductual, porque hay un trasfondo del por qué la gente fuma. O sea, no es, yo por eso no los juzgo, porque es como, o sea, no es, si tú le quieres decir a tu familiar o a alguien que tú conoces, deja de fumar, o sea, no va a funcionar. No. Todos los pacientes recaen. Tiene que salir de adentro hacia afuera. Ajá, el cambio. Así es, y todos recaen aún y con tratamiento. Entonces es como, bueno, si quiere, ok, bueno, vamos a ir disminuyendo la cantidad, y ya este día se fija para que usted deje fumar, pero previo a esto, lo ideal es que tuvieran terapia. Se usan antidepresivos y se usan de acuerdo a la cantidad de cigarros que él usa. Como usted bien dice, se hace una sustitución de la nicotina. Sí, pero sí es importante que, como acompañar al paciente, pues es eso, o sea, no estarlo regañando ni estarle reclamando, porque pues no, o sea, no son niños para empezar, son adultos. Bueno, yo veo adultos, ¿verdad? Entonces es como, ¿cuántos cigarros? No, pues ya les disminuí a 5. Ok, está bien, bueno, entonces vamos así, hasta que un día ya dejan de hacerlo. Y es más probable que dejen de hacerlo si tú no los presionas ajá, exacto. Entonces ya cuando me dicen, no, sí, ya lo hice, ya lo dejé, o hay gente que lo deja así de golpe, que también eso pasa, pero generalmente yo les pregunto, ¿ya dejé de fumar, doctora? Así me dicen, y luego yo, ¿qué le pasó? O sea, algo le tuvo que haber pasado, o algo vio. Se espantó con algo, o sea, porque no, o sea, si tienes, con fuerza de voluntad se puede. Mucha gente lo ha hecho así, pero generalmente es porque te asustaste, o porque viste que un familiar se falleció a causa de algo del pulmón, o a veces tosieron sangre. Entonces ya cuando cuando ven la tos con sangre, o sea, tardan casi siempre en decirle a los familiares y dejan de fumar. O sea, así se fumaran 30 cigarros al día, lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque ya vieron en tiempo real la consecuencia, ¿no? Entonces sí es, pues como usted bien lo dijo, es un acompañamiento y es decisión de ellos. Y ya, si me dicen así, no, doctora, no quiero dejar de fumar. Ok. O sea, yo continúo con mi consulta normal y ya es todo. O sea, le doy tratamiento y todo. Obviamente en algún momento sí le digo, lo ideal es que dejara de fumar. Pero tengo pacientes que o dejan de fumar por ellos mismos, o viceversa. Hay pacientes que incluso en tratamiento de cáncer de pulmón siguen fumando. Pero es una decisión. Sí, es una decisión propia y ahí pues tienen que ver también la motivación. Yo por ejemplo, yo fumaba una cajetilla completa de 20 al día, ¿no? El día que nació mi hija mayor, ese día fumé mi último, porque muchas veces los juzgan a los doctores. Oiga, doctora, es que usted pues ha de ser bien fitness, no come grasas, no fuma, no tiene ningún vicio. Pues no, somos humanos, ¿no? Yo les digo, yo se lo digo también desde la parte que viví mi experiencia de fumador, que disfrutaba el cigarro, pero que un día dije, le quiero durar más a mis seres queridos. Ese día lo dejé. Tuve mi síndrome de abstinencia, tuve mi acompañamiento también, porque en ese entonces todavía no era médico, pero pues también me acerqué a un neumólogo en aquel momento y me ayudó mucho. Y esa parte que comentas es bien importante, que los pacientes sepan que los médicos no estamos para juzgarlos, estamos para ayudarlos y acompañarlos en lo que están viviendo, ¿no? Tú dentro de los pulmones, ahí estábamos con lo del tabaquismo, pero ¿qué otras sustancias llegas a ver pacientes? Que usan sustancias. ¿Qué otras sustancias? O sea, no solamente o exposición por laboral. Bueno, aquí, perdón, aquí en la región es muy común, o sea, que todos lo hemos visto, a lo mejor conocemos a alguien, un familiar, un amigo, la mina, ¿no? O sea, toda la gente que se dedica a la minería. Es muy importante que pues sigan las medidas de seguridad realmente, porque sí afecta mucho su función pulmonar. Todos los pacientes que se dedican a la agricultura, porque están en contacto con inhalan mucho contenido orgánico, y eso llega al pulmón y lo va inflamando de poco a poco, y como que la gente o sea, la mina todos lo sabemos, pero la agricultura no. Entonces sí veo muchos pacientes agricultores que trabajaron mucho toda su vida y ya ahorita tienen complicaciones graves en el pulmón. Los carpinteros, por ejemplo, también, todo el acerrín y toda esa parte. Así es. O sea, todo lo que sea inhalación de contenido orgánico, madera, polvo, pinturas, también pacientes que no estaban dentro de la mina, pero se dedicaban a la fundición del metal. O sea, hacían como reacciones, yo no sabía que existía tal cual, pero aquí he conocido varios pacientes que ellos no fumaron, pero hacían la separación del metal y usaban varios químicos. Y estaban expuestos a esos humos, a esos que decían, no, es normal. ¿No? Sí, es normal y tienen EPOC. O sea, su espirometría es un patrón obstructivo y les doy tratamiento como EPOC.
Principalmente eso, que otro ahorita, eso también no es algo muy común, pero no lo relacionamos, pero toda la gente que ha durado mucho tiempo en contacto con aves, como gallinas, pájaros, pericos, sí, cuando les pregunto eso en el se me quedan viendo así, tengo 2 gatos, pero no me interesa los gatos, o sea, pero si ha estado y aquí mucha gente ha cuidado gallinas, pero cuando tienen su huerto, o sea, a veces incluso tienen un huerto, 10 gallinitas, todos los días les hacen el aseo, las heces, entonces... O hay gente que es como, no me acuerdo cómo se llama ese como hobby, no sé si llamarlo hobby, que juntan muchos pajaritos chiquitos y de muchos... tipos de especies. Sí, de muchos tipos de especies y así, tienen incluso dentro de su casa o así. Bueno, todos los pájaros y las aves, las palomas, sí hay muchas palomas en su casa también. Todos los pájaros desprenden de las plumas, las plumas y también las heces de las aves llegan con mucha facilidad al pulmón y provocan algo que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Pero al final, en conclusión, se hace una fibrosis, o sea, pero es más complejo. Pero para magnificarlo, así es. Entonces como que la gente no lo toma en cuenta y he visto mucha gente aquí por gallinas sobre todo. ¿Y qué otro? Y otro se me iba, las gallinas. El gis. Eso es algo menos común, es de descarte. Sí. Pero hay gente, por ejemplo, que eran maestros que duraron siendo maestros 20, 30 años. Ya anteriormente se utilizaba el gis. Se utilizaba, y si recuerdan, pues los maestros prácticamente estaban pegados al pizarrón. Sí, a la altura de su brazo. A lo mucho. Sí. O sea, a lo mucho de que estuvieran, pero casi estaban aquí y limpiaban el pizarrón. No sé si recuerdan, yo me acuerdo haber tenido clases con pizarrón con gis. Y limpiaban y salía una cantidad de polvo muy grande. Bueno, también he conocido maestros que al final de cuentas es de descarte. Siempre hay que ir con lo más común a lo menos común, pero también se asocia a daño en el pulmón por eso. Sí, y todo lo que tenga que ver con químicos, todo pinturas, porque muchas veces en los talleres no sé qué les incomodan, o les incomoda la mascarilla, sé que es muy incómodo, si algo sabemos en COVID es que es incómodo traer cosas en la cara, pero sí es muy, muy, muy necesario porque sin la capacidad de tus pulmones y la función como debería, pues no puedes trabajar. O sea, ahora, por ejemplo, si estoy expuesto a esas partículas, hay gente que me dice, doctor, yo sí uso un cubrebocas. ¿Qué diferencia hay entre un cubrebocas a un filtro, a un...? Bueno, lo ideal depende en qué sea su trabajo. O sea, no es lo mismo alguien que, por ejemplo, va y le limpia a sus pájaros una vez al día, se tarda 20, 30 minutos, a alguien que trabaja en la mina, por ejemplo. Lo ideal es que trajeran un filtro que sea para partículas muy pequeñas, los famosos N95, o ya para industrial, ya hay las famosas máscaras que también en COVID se hicieron muy famosas, que traen varios filtros y cada uno tiene especificaciones de acuerdo a las partículas con las cuales tú estás en contacto. Entonces, si trabajas en la mina, sí o sí tienes que traerlo. Igual si, por ejemplo, trabajas con gallinas, pájaros, pollos y demás, cuando vayas a limpiarlos o te estés mucho en contacto, pues traer mínimo un N95, terminas todo, te lo quitas y ya. Que las aves no estén encerradas porque a veces los dejan dentro de la casa. No, pues que estén afuera de preferencia. Entonces, depende a qué te dediques en conclusión. Pero en general, o sea, si, no sé, yo por ejemplo siempre traigo cubrebocas el simple, pero pues para mi protección y de los pacientes, no veo mucha gente con enfermedades infecciosas. Entonces, pues en el trabajo la idea sería un N95, por ejemplo. Y así es algo industrial, pues las mascarillas, aunque creo que últimamente ya las empresas ya se preocupan un poco más por eso, hace años no, pero depende también del dónde estés trabajando, la verdad. Pero por ejemplo un carpintero que dice, por ejemplo, en esa parte que nadie se lo exige, él es su propio jefe, yo les digo, use un filtro cuando esté cepillando, use un filtro cuando esté cortando, cuando sale ese polvito que se queda en la ropa, use un filtro. En esa parte... ahí por ejemplo sí que son todo lo que es de trabajos, todo es carpintería, pintura, todo eso tiene que traer mascarilla, o sea hay mascarilla que trae filtros. ¿Por qué? Porque un N95, un cubrebocas de ese de tela no, o sea obviamente se va a filtrar de todas maneras las partículas. Y también por ejemplo los carpinteros, el barniz, algunas personas que usan resina, o por ejemplo también se me está olvidando la gente que usa fibra de vidrio, cosas, todo lo que desprenda, sí, ahí sí yo les recomendaría usar una mascarilla con filtros. Ya si no van a desprender polvo o así, pues vayan a alternarlo con otro, pero sí es muy importante. Y por ejemplo, tu consulta, así como el cardiólogo regularmente cuando uno va, espera que le hagan un electrocardiograma. Con el neumólogo, ¿qué esperaría alguien que le hagan algún estudio al inicio? Para nosotros en neumología, para la mayoría, bueno, para todos los neumólogos y neumólogas, lo más importante es la imagen.
O sea, para nosotros es, dentro de nuestra formación, está ver radiografías de tórax y tomografías. Entonces, para mí, siempre les digo a los pacientes de que de primera vez mínimo, como mínimo, tengo que ver una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque tengo que ver, porque casi el síntoma más común por el que van conmigo, evidentemente, es la tos. Entonces, muchas veces la tos se ve como un síntoma más, o sea, como, pues, siempre, les pregunto, ¿tose? Me dice, sí, ¿desde cuándo? No, pues lo normal. O sea, la tos no es normal. No es normal, y yo, no es normal toser, pero le pregunto, no, pues ya tengo mucho. O me dicen de plan, toda la vida llevo tosiendo, o sea, no es normal. Entonces, en pocas palabras, tengo que ver una imagen para ver la estructura del pulmón, si está bien o no. Y siempre lo que les digo es, la radiografía no es diagnóstica, simplemente es una idea de saber si el pulmón está normal o no. Si sale una mancha ahí, no sé qué sea. Si yo le veo algo más ahí, tengo que pedirle una tomografía y ahí sí ya tiene nombre, apellido y todo, características y demás. Pero para mí es muy importante la imagen y ya vienen otros estudios como la espirometría, como hay otros más avanzados que el DLCO, que FENO, cosas así. Pero siéndole sincera, o sea, no todos los pacientes lo pueden hacer. Hay que saber cuándo está indicado, cuándo está contraindicado, pero de manera inicial, o sea, es una radiografía de tórax. Ya en casos, ya cuando yo ya ausculto algo porque es muy importante la exploración física, ¿verdad? Como todas las ramas de la medicina, pero ya cuando yo ya veo la exploración física, algo que no cuadra o físicamente el paciente, ya me voy directo a la tomografía. Ya no, nada más es radiografía cuando veo que no hay algo así como de gravedad y ya sí veo que, no, sí hay algo aquí que no. Entonces, pero para mí es más importante la radiografía, tomografía y ya todas las pruebas de función. Y la poligrafía respiratoria, ¿no? Que es muy, muy común la apnea del sueño, cada vez se diagnostica más, sobre todo aquí hay muchas personas, bueno, en todos lados. La poligrafía, en pocas palabras, los pacientes monitoriza cómo duermes, o sea, si roncas en la noche y si dejas de respirar, eso es lo que hace. Entonces... La poligrafía del sueño, ¿sería recomendable hacernos una vez en la vida a partir de cierta edad? ¿O ese es un estudio que requiera ciertas características para hacérmelo? Sí requiere ciertas características, o sea, si esto es como, hay varias escalas, pero lo más sencillo sería si roncas y ha visto a alguien, tu familiar o tu pareja, que es casi siempre la pareja, o no sé, alguien que te haya visto dormir, dejar de respirar. Y es muy común que los pacientes como que se ahogan, de que roncan y luego hay un periodo así como que y luego otra vez vuelven a... O sea, yo siempre les hago esa actuación porque le digo, ¿hace esto? Sí lo hace. O la misma, el mismo familiar me dice, no, yo lo tengo que mover porque no se mueve, o sea, porque dice, oye, respira. Bueno, eso es apnea del sueño. O sea, si una persona hace eso, ahí hay que hacerle una poligrafía respiratoria. Y hay una escala específica que se llama Stop Bank, pero prácticamente para el público en general es que si ustedes ven a alguien hacer eso, nunca es normal roncar. No significa que toda la gente que ronca tiene apnea del sueño, pero sí es importante estar monitorizando eso. Puede ser que a lo mejor estás más joven y no más roncabas, pero ya con la edad pues aumentamos la grasa corporal o no sé, alteraciones en la anatomía, porque no necesariamente tiene que ver con la obesidad, sino que hay varios factores ahí. Pero si ya vemos esas dos cosas, una persona que está roncando y se detiene al respirar, eso muy probablemente es apnea del sueño. Sí, entonces, pues, eso yo diría que a esas personas hay que hacerles la poligrafía. ¿Ese estudio quién lo realiza o tú lo haces? Yo realizo ese estudio, también se realiza creo en otros lugares aquí también donde hacen de estudios de gabinete. Sí, o sea, lo que se hace, se le presta al paciente un aparato y se coloca y se pone un oxímetro y unas puntas nasales para estar midiendo cada vez que pasa el aire. Entonces, al día siguiente me llevan el aparato y yo veo todo su sueño, o sea, veo por hora cuántas veces dejaron de respirar, si bajó la saturación de oxígeno, cuántas veces roncaron. O sea, hay gente que ronca 2,000 veces en la noche o hasta 4,000 veces, es real, o sea, eso es el reporte real. La saturación puede bajar hasta un 60%, 70%, o sea, y así. Entonces voy contando todas las veces que dejaron de respirar, se hace un índice, porque es algo muy objetivo, o sea, son con números, se saca un promedio y ya te da. Si es más de 20, es un hecho que tienes apnea del sueño grave, y ahí sí o sí tienes que tener un CPAP en casa. ¿Qué es el CPAP? Porque ese aparatito, mucha gente dice, oiga doctor, recéteme un CPAP. Le digo, un CPAP tiene que programarse, tiene que hacerse un traje a la medida. Entonces, ¿qué es un CPAP? Un CPAP es un aparato que yo les digo a los pacientes, avienta presión. O sea, lo que hace es destaparle la vía aérea. Es decir, lo que pasa cuando uno ronca es que se colapsa todos los tejidos, ¿no? Entonces pasa el aire y genera sonido. ¿Por qué? Porque no puede pasar el aire. Entonces el CPAP lo que hace en la noche es aventar presión, detecta cuánta presión necesitas
Y la avientan. Y ya desobstruye, abre la vía aérea, pasa el aire y puedes respirar. Dejas de roncar. Pero la gente duerme, digo, para los que no saben, duermen con una mascarilla, ¿no? Puesta. Sí. Entonces, Actualmente hay muchos tipos de mascarilla, o sea, hay que son nasales. más cómodos ya. Sí, ya hay mascarillas nasales con almohadillas. Esas yo casi siempre son las que recomiendo, las nasales, que son prácticamente aquí nada más en la nariz. Al principio evidentemente es incómodo porque traes algo en la cabeza y aquí, ¿verdad? Pero hay nasal, oronasal para las personas que abren mucho la boca en la noche. Sí tienen que traer algo aquí y es un aparato pequeño, es así como del tamaño. Como un nebulizador, para los que más o menos sí, es el tamaño de un nebulizador. Más chico que un tostador, por decirlo así. Sí, más chico que un tostador y ya con eso, y no hace ruido, porque también la gente me dice, oye, no me va a dejar dormir el aparato. No, al contrario, o sea, ya no va a escuchar roncar a su pareja, a su familiar o lo que sea. Vas a dormir y vas a dejar dormir a la persona que está contigo. De mis pacientes que tienen CPAP, que les ha quedado bien, ellos lo aman, pero su pareja dice, gracias, porque ese aparato, la verdad, nos cambió la vida. Sí, hay pacientes que me han dicho que salvo de un divorcio, porque los familiares o la pareja, por ejemplo, dicen, no sé qué, yo ya me iba a dormir a otro cuarto porque no me deja dormir. O sea, hay gente que ronca muy, muy, muy fuerte. Y ya cuando usan el CPAP, pues ya no se escucha nada, porque el aparato ni siquiera hace ruido, ni él tampoco, ni ella, ni él. Entonces, pues la verdad sí les cambia la vida y también duermen. O sea, dormir es una de las cosas más importantes en general para la salud. Entonces, el no dormir de manera por tantos años y no dormir bien tiene muchas repercusiones, pero en general los pacientes se sienten muy bien. Y cuando decía lo que es a la medida, actualmente los CPAP sí son a la medida porque no tanto por la presión, porque ya son auto-CPAP todos, o sea, es decir, el aparato siempre te va a dar la presión que tú requieres. Eso sí es automático. Sin embargo, sí es muy importante darle seguimiento, porque si tú lo compras y nada más te lo pones, que en realidad se supone que esa es la idea inicial. Podría ser, pero el detalle es que en mi experiencia usual cada paciente es diferente. Entonces, no es que lo siento muy húmedo, no es que de repente me despierto y siento toda la presión. Entonces tengo que irlo modificando de acuerdo al paciente. Bueno, le voy a cambiar que le aparezca tanto de presión y ya vi el promedio de presión que él usa, entonces lo cambio. Bueno, es que al principio siento muy feo. Bueno, entonces hay una cosa que se llama rampa y lo le bajo para que le dé la presión, se tarde más en lo que él se queda dormido o ella se queda dormida. Voy cambiando cosas, los parámetros, que tampoco no es muy complejo, pero sí creo que ha sido una curva de aprendizaje de que pues la verdad es que sí es muy necesario que los vea un neumólogo, porque sí, a veces hasta la mascarilla la usan mal, o la usan no es su talla. Entonces la mascarilla, si no usas la que a ti te acomoda, ya desde ahí ya no vas a poder usarlo bien. Aunque tengas el equipo nuevo, mejor presión, lo que sea programado, no se va a poder. ¿Por qué? Porque a veces les dan mascarillas muy grandes, a veces están muy pequeñas, o se te salen, o sea, depende de cada paciente. Entonces, por esa razón sí es importante que no lo compren, aparte de que es una inversión grande, porque sí son algo costosos. Mejor vayan primero con un neumóloga o con donde ustedes quieran, o alguien que se dedica al sueño, para poder ver cuál es el mejor para ustedes, porque la inversión pues sí va a ser grande y es algo que va a usar que sea redituable para ellos también. Así es. La calidad del sueño es bien importante. Comentabas ahorita de que también llegabas a hacer una espirometría. ¿Ese estudio en qué consiste? Ok. La espirometría, cuando uno ve las primeras veces que uno ve el reporte de espirometría, es esto que no. Pero yo les digo a los pacientes de la manera más simple posible que mide qué tanto aire sacan tus pulmones. Entonces, y te compara. Dice, tú a tu edad deberías sacar tanto. Si no saca eso, es anormal. O sea, es simple. Ahora bien, no todo el mundo la puede hacer. Es porque es difícil hacerla. O sea, requiere de paciencia del paciente, esfuerzo. Algunos se marean, o no saben seguir la indicación, o se ponen nerviosos, yo qué sé. Punto es de que evalúa qué tanto aire sale en tus pulmones y si sale aire de menos. Si sale aire de menos, significa que se obstruye la vía aérea. Y yo les digo a los pacientes, generalmente explico que la vía aérea es como la tubería por donde pasa el aire del pulmón. Entonces, si se cierra, pues no saco aire. ¿Me explico? Sí. O sea, así es. Y sirve también para saber si diagnosticamos asma o no. O sea, el asma, por definición, es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea, pero es reversible. Es decir, que si yo pongo un inhalador, se abre esa tubería o esa vía aérea. Si no se abre y no sacó aire suficiente, probablemente pueda ser EPOC, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que salga en la espirometría. Entonces, el asma es que te ponen un inhalador,
y se te abren los bronquios. Entonces, y se toma otra vez la espirometría. Así es, son 2 veces. Sí, y es una normal, vas a soplar bien fuerte, te vas a vaciar los pulmones y luego ya te van a dar un inhalador, te esperas un rato, te vuelven a tomar el estudio y se hace una comparación. Ven dónde sacas más aire. Si al principio, al final, igual o quedamos mal, o sea, dependiendo de cómo haya hecho el paciente el ejercicio. Pero sirve para diagnosticar principalmente este tipo de enfermedades y otra cosa que se llama restricción, que realmente con la espirometría no sabemos, solamente es sugerente. Es sugerente, ¿no? Eso patrón restrictivo. Se dice, ajá. ¿Por qué? Porque se supone que tendríamos que hacer un estudio más especializado para saber si hay restricción, pero en pocas palabras es al revés, es que tu pulmón no se puede expandir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, es decir, como que si hay algo... una faja. Sí, es como si el pulmón estuviera atrapado y no puede hacer el movimiento normal que hace. Lo más común es cuando tenemos mucha grasa corporal, eso es lo más común, de que pues tu tórax le batalla para hacer la expansión, es una de las más comunes. Entonces ahí ya uno lo ve así, ok, pues ya sé por qué. O puede ser en otro tipo de enfermedades, que también puede estar relacionado cuando el pulmón se va haciendo más rígido, y ahí es donde puede haber sugerencia de restricción. Yo le digo a mis pacientes, tenemos que ver de un órgano cómo se ve, que ahí son los estudios de imagen, la radiografía, la tomografía, cómo funciona, que ahí entra también la espirometría, como lo comentas, el estudio del sueño es bien importante, el descanso también, o sea, yo paciente que me dice, oye doctor, ronco, no descanso, o hay veces que ronca, no, pues es que duermo solo, hay ocasiones que se despiertan también durante la noche, y así como lo actuaste, que se despierta exaltado en la noche, sí doctor, bueno, es probable que esté haciendo apneas, ¿no? Y en esa parte pues también hacer el estudio para ver cómo está durmiendo, qué calidad de sueño está teniendo. La gente desestima mucho la calidad del sueño y pues aquí ahorita ya te tenemos a ti. Qué bueno, qué bendición, la verdad. Gracias. Nos hacías falta en Parral un neumólogo. Necesitamos muchos especialistas en las ciudades pequeñas también para que se vayan a las ciudades pequeñas también. ¿Qué otra enfermedades son de las comunes que tú llegas a ver? ¿Qué padecimientos llegas a ver también? Aquí lo que más he visto yo creo ha sido asma, porque alrededor, el asma, como les dije, se inflaman los bronquios por cuestiones externas, es decir, casi siempre. O sea, puede ser por polvo, por alergias, principalmente alergias, es en general. Eso es algo que una cosa desencadena la otra. Entonces, pues aquí hay mucho polvo, hay vegetación como nogales alrededor, los nogales ocasionan muchas alergias, encinos, por la humedad, no precisamente por la humedad en sí, sino que algunos pacientes son como más sensibles al cambio de temperatura. Les digo, no es que eso te enferme en sí, pero cuando hay cambios de estación, no necesariamente les digo a los pacientes porque el frío te enferma, sino porque tus pulmones reaccionan ante el cambio en la vegetación cada vez que hay una cambio de estación. Entonces ahí los pacientes empiezan a escurrimiento nasal y demás. Eso es lo más común que veo aquí, asma, EPOC, debido a que, como sabemos, en las zonas serranas y también aquí, o sea, hace mucho frío. Entonces todos usan estufa de leña. ¿Por qué? Porque yo sé que en la sierra es lo único que calienta, la verdad. O sea, no decirle a un paciente que no use su calentón. Bueno, más que nada son estufas de leña, pues está muy difícil. O sea, todos los que hemos ido a la sierra sabemos que... Sí, es lo que mantiene calientito el cuartito. Sí, o sea, un calentón ahí, claro que no hace nada, ahí te vale en ese momento porque hace mucho frío. Hay mucho índice de tabaquismo, todavía hay mucho tabaquismo, que ha bajado en los últimos años en la mayoría de los países, pero aún así sigue presente. Y después de eso, las infecciones. O sea, veo muy seguido derrames pleurales, que no los he mencionado hasta ahorita, pero alrededor del pulmón hay una capita una capa muy, muy delgada que lo recubre. Y si se llega a infectar, empieza a producir líquido. O sea, el líquido puede llegar hasta 4 litros adentro del tórax de un solo lado. Entonces se ha visto muy seguido derrames pleurales, que lo más común es por enfermedad renal, cardíaca, pero también por infecciones. ¿Por qué? Porque se llena de agua y es como si tuvieras ahí 2 cisternas cercas y dice el cuerpo, dice, ¿dónde hecho está agua? Pues ahí te va. Está cerca. Ahí va el pulmón, ahí que se hagan a ver cómo le hace. Esa es una. Y al final he visto muchas enfermedades intersticiales aquí. Las enfermedades intersticiales muchas veces se dice de manera muy general fibrosis pulmonar, pero es incorrecto. Distinto. Ajá, o sea, las enfermedades intersticiales son más de 200. Es decir, que afecta la estructura del pulmón por muchísimas razones, muchísimas. Desde la gente que, como les dije, tenía gallinas, pollos, que tienen enfermedades reumatológicas. También veo pacientes que esas enfermedades reumatológicas afectaron al pulmón, como artritis reumatoide, esclerodermia, Sjögren,
y pues algunas otras complicaciones más raras, pero que sí, pues pacientes que recibieron radioterapia, también se daña el pulmón, cualquier cosa que se inhaló, eso también entra en la silicosis, por ejemplo, es una enfermedad intersticial. O sea, es un mundo en general de enfermedades ahí, y he visto muchas aquí. Y tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis, también por los siglos de los siglos. Yo creo seguir que acompañándonos como el COVID. Sí, o sea, yo creo peor que el COVID. De hecho, la tuberculosis a lo largo de la historia ha llevado muchas más muertes que las pandemias, ¿sí? Entonces, está desde los egipcios, desde antes de los egipcios. O sea, y según la OMS dice que la va a eliminar. No lo creo. No va a pasar. ¿Por qué? Porque es imposible. Yo creo que a lo mejor nos extinguiremos los humanos y quedará la tuberculosis. La micobacteria, llegará a otro ser vivo, se va a transformar y esa es mi teoría, ¿verdad? Entonces hay mucha tuberculosis. A veces la gente como que piensa que era una enfermedad de antes, como de antaño, o la asocian no lo sé, a estrato social o a cosas así. No, o sea, la tuberculosis puede afectar a cualquier persona de cualquier estrato social. Todo mexicano ha estado en contacto con la tuberculosis, muy seguramente, todos, y más si uno trabaja en un hospital, con más razón, o cuando, no sé, en donde sea. O sea, la realidad es de que todos hemos estado en contacto en algún momento. La diferencia tal vez es tu sistema inmune, ¿verdad? Y qué comorbilidades tienes. Y como es una enfermedad que te infecta y no te das cuenta que la tienes hasta que ya te causó fiebre, ya tienes tos, ya te sientes muy mal, perdiste peso, pues ya para ese momento ya contagiaste a otras personas y esas personas, o sea, por eso es tan difícil erradicarla. Entonces hay mucha gente con tuberculosis también, tuberculosis pleural también. Ahorita comentabas de otras enfermedades que regularmente a veces dicen, no, pues es que yo no lo relaciono con que tenga que ir a ver al neumólogo. Ajá. ¿Qué enfermedades tú consideras que es conveniente que tengan por lo menos una visita con el neumólogo? Mencionabas artritis, Sjögren, como ¿qué otras enfermedades llegaría a ser necesario que te visitaran también? Todas las personas, como acaba de decir, que tienen enfermedades autoinmunes, porque aún y teniendo esas enfermedades no se relaciona con el pulmón, y por ejemplo la artritis reumatoide, al primer órgano que afecta después de las articulaciones es el pulmón. Entonces, y la gente nunca se ha hecho un ATAC, nunca a esos pacientes al menos una vez hacerles tomografía. Y la otra enfermedad que no había mencionado, que también he visto mucha gente aquí con eso, es hipertensión pulmonar, ¿sí? Que la hipertensión pulmonar también nadie como que la tiene en el radar, pero es una enfermedad en la que las arterias del pulmón se van haciendo más rígidas y aumenta la presión, así como nos aumenta la presión del brazo cuando nos la toman, bueno, las arterias del pulmón también. Entonces ahí todos los pacientes que tienen hipoxemia crónica, es decir, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades intersticiales, pacientes con enfermedad renal crónica, es muy común, o enfermedades del corazón, de válvulas cardíacas, todo eso repercute en las arterias del pulmón. Y los que han tenido tromboembolia, eso también he visto muchos pacientes con tromboembolia pulmonar. A veces cuando tenemos un dolor torácico intenso, sí es cierto, la primera a pensar es el corazón siempre, pero muchas veces como que las arterias del pulmón sí como que pasa, sí, como que nadie se acuerda de ellas. Y me ha tocado ver pacientes que ya tienen tromboembolia pulmonar crónica, porque hay aguda, que es en ese momento en que se tapa la arteria y te empieza a faltar el aire, todo es rápido. Sí, rápido. Sí, pero si no se diagnostica a tiempo o no se da tratamiento adecuado, las arterias se van modificando con el tiempo. Entonces ya cuando llegan conmigo, los pacientes ya fueron con el cardiólogo y les hizo un ecocardiograma y ahí salió que tenían hipertensión. Bueno, ¿por qué usted tiene? Y resulta que alguna vez en su vida, una vez tuvo una dificultad respiratoria muy rara, de la nada, que dijo, no, me infarté, pero no me infarté. Y ya cuando veo la angiotomografía, que pintamos las arterias, ahí salen. O sea, salen ya las arterias deformadas. Entonces, eso también es, o sea, son como que cosas que a lo mejor la gente no lo relaciona con el pulmón, que es pues cuando en el ecocardiograma ponen probabilidad para hipertensión, bueno, esas enfermedades también nosotros las vemos. El problema con la hipertensión pulmonar es que casi no hay concientización. Casi nadie piensa en ella. Y también el diagnóstico es muy difícil. O sea, el ecocardiograma es probabilidad. O sea, es decir, sí, parece que por ahí hay algo. ¿Qué tan probable es? Pues ahí nos dicen. Pero se tiene que hacer diagnóstico con un cateterismo cardíaco. Un cateterismo sabemos que no está al alcance de cualquiera. Tampoco no hay la infraestructura aquí en la ciudad para poderlo realizar. Solamente se hace en tercer nivel. Y los medicamentos para hipertensión pulmonar son sumamente costosos. Entonces, el diagnóstico es muy complejo.
pero yo siempre digo al paciente, insiste, Sí. cualquier institución la tiene, sí, bueno, este es el momento de usarlo. Sí, pues aquí le adelantamos todo lo que se pueda y ya se va por la vía institucional para que le den todo el seguimiento. Entonces, como que esa enfermedad nunca piensan en ella en los neumólogos. ¿Cuál otra? Problemas en la ventilación. Por ejemplo, hay pacientes que es muy parecida a la apnea del sueño, pero no es lo mismo. Síndrome de obesidad y hipoventilación, que los pacientes no solo roncan, o puede que ronquen, o puede que no, pero hay pacientes que no meten y sacan aire bien. Entonces, en pocas palabras, aumenta un gas en la sangre que se llama CO2. Sí, el CO2, yo les digo a veces como para que lo magnifiquen, es como si uno estuviera intoxicado por monóxido de carbono todos los días. O sea, eleva ese CO2. Estuviera respirando con el mofle Sí. del carro. Sí, entonces ese gas aumenta en la sangre y los pacientes se quedan dormidos platicando. Antes se le llamaba síndrome de Piwik por creo que el libro de Moby Dick, no me acuerdo si era de Moby Dick, creo que sí, que era un señor que se sentaba y se quedaba dormido, o sea, que estaba hablando. Bueno, si ustedes conocen a alguien que están platicando con él y luego de repente da el cabezazo, o peor aún, que va manejando y se queda dormido, eso es muy grave, o sea, eso es síndrome de obesidad y hipoventilación y todavía es más grave que la apnea del sueño. Y casi siempre van en conjunto, no son lo mismo, pero casi siempre van juntas. Y si van juntas, los pacientes sí tienen más repercusiones más rápido. Entonces llegan al hospital así saturando 60, los intuban y demás y se vuelve, ¿pero por qué? O sea, pues ya tiene mucho tiempo es saturando. algo crónico. Sí, entonces cuando llegan al consultorio les pongo el oxímetro y para mí es muy, bueno, no es normal, pero para mí ya uno se es más acostumbra común, con un neumólogo. o sea. Está platicando conmigo el paciente y satura 70, 80. Una persona sin esa enfermedad se desmaya en ese momento. Ellos no, ellos así andan caminando, incluso trabajando. La saturación normal, ¿qué rango es el que esperaríamos ver algo normal? Porque digo, hay gente que llega a los consultorios con 80 y, no, doctor, es la que siempre traigo. No es normal, es la que usted trae, pero no es normal, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no? ¿Qué rango es el normal cuando se ponen el aparatito en el dedo? Depende porque eso también es importante, depende de en qué ciudad estemos, ¿verdad? También. La altura. La altura. En Parral estamos como a 700 metros más o menos. Bueno, en pocas palabras, aquí en Parral más o menos sería entre lo mínimo, sería 88, 90, pero ahí ya es alarma porque hay algo que no está bien ahí, porque saturas 90, hasta 95, 96. Nadie satura 100%, es muy raro, o sea, nadie lo hace. Qué bueno que comentas eso, cuando, oye doctor, es que mi oxímetro dice 100, cambio de oxímetro. Sí. O sea, ¿tú qué les dices? Sí, y sobre todo los oxímetros, esos que son, todo el mundo los tiene, unos blancos con azul, son pésimos y dan muchos errores y sustos. Y si tiene una enfermedad pulmonar y se ponen ese oxímetro, le salen 60. O sea, también depende mucho de la calidad del oxímetro, no se tienen que comprar un oxímetro grado médico, pero sí uno que sea un poquito más confiable. Ahí a veces yo les doy recomendaciones a los pacientes, pero ese es el azul con blanco. Yo lo digo, ¿traen el azul con blanco? No. Sí, y todos me dicen, yo lo tengo y es el que más se vende. Pues a lo es que mejor fue el del COVID, el que salió de miles y yo llegaba a ver pacientes y decía, no me gusta mucho, cambie de oxímetro. Así es, entonces sí es muy importante, les digo, hay que invertir en otro oxímetro o si no le hago mucho caso, vaya a un consultorio a que le chequen la saturación si tiene duda. O sea, ya cuando los diagnostico con alguna enfermedad crónica, pero en conclusión va de 90 a 95. Ahora bien, si es un paciente con EPOC o es un paciente con, por ejemplo, apnea del sueño o síndrome de obesidad y hipoventilación o cualquier enfermedad pulmonar, ahí cambia un poquito. O sea, les digo a los pacientes, lo mínimo es 88. O sea, usted tiene que estar entre 88 y 92. Nunca ningún paciente con una enfermedad pulmonar, nadie, pero en especial un paciente con enfermedad pulmonar, nunca debe saturar 100% porque le podemos hacer daño. Empieza a elevarse un gas que se llama CO2. Los pacientes se quedan dormidos y créanme lo que les pueden dar un susto de que usted le pone el oxígeno a su familia en la noche. Muy padre, hasta el 5 rayitas a todo lo que da. Y satura 100, excelente, va a dormir. Al día siguiente la persona no se puede levantar. O sea, ¿por qué? Como borrachito, está desorientado. Porque esos tipos de pacientes ya tienen una hipoxemia crónica. Es decir, su saturación ya de manera... Así ellos viven con una saturación de 85, 80 y tú vas y les pones 100, vas a ocasionar un desequilibrio en los gases de la sangre. Entonces, en los pacientes, yo siempre les digo a los pacientes con enfermedades pulmonares, mis pacientes, que usted siempre, y les apunto, usted siempre 90, 92, ya máximo 94 y ya. O sea, y el oxígeno se titula, o sea, no es como que ahí lo voy subiendo a ver cuándo, no. Es como que ahí le va una rayita y les digo, ok, ¿cuánto subió? Tanto, ok, ¿cuánto subió? Tanto, hasta ahí. Hasta ahí, va a ser una actividad física, ese paciente que tenga alguna enfermedad crónica y que sature. Bueno, le subimos y entonces sí, camina, se baña, hace lo que tenga que hacer.
se sienta, vuelve a bajar. O sea, es algo dinámico y pues el oxígeno es un medicamento. Entonces, la saturación normal, en conclusión, es de 90 a 94. No, pero qué bueno que comentas que el oxígeno es un medicamento. Hay mucha gente que se hizo de concentradores de oxígeno. Sí. Yo les digo, el tanque siempre le va a dar el 100% de oxígeno. El concentrador ya tarda en acumular el oxígeno y no lanza una concentración del 100% jamás. Y lo que comentabas, ir titulando, o sea, no es así como que el flujo más alto. Para empezar un concentrador, si ya le estamos aumentando flujo, nos va a aventar más aire, ¿no? Ahí, ¿tú cómo se los explicas a los pacientes? Ahí, por ejemplo, yo con el oxímetro en el dedo, o sea, desde que llega el paciente, yo lo veo platicar o hacer alguna actividad física y le pongo el oxímetro. Y ya hago hago como una basal, entonces 85, ok, entonces sí requiere el oxígeno en el día. Entonces le digo, ok, vamos a ponerle, yo ya sé que 85 va a subir a 90 con 1 litro o 2, entonces le digo, nada más va a tener 1 litro o 2 y ya. O sea, si satura entre 85, menos de 90, pues generalmente es con 1 litro o 2. Ya si son menos de 80, entonces ahí sí, 2, 3 litros. ¿Sí? Rara vez un paciente requiere más de 5 litros en su casa. Si ya requiere más de 5 litros en su casa, eso no es una buena señal. O sea, eso ya es que necesitaría un concentrador de alto flujo. Para fines prácticos no hay, o sea, es muy difícil conseguir uno. Y ya eso es señal de que hay algo que no está bien. O sea, que generalmente que hay un descontrol en la enfermedad o así. Entonces ya si yo les digo, pues si usted empieza a ver que requiere ya más de 5, que usted le sube y no sube la saturación, tiene que ir al hospital. ¿Sí? Pero yo ya los conozco, yo ya sé cuánto saturan y demás. Y también les hago hay otra prueba en neumología que también la gente no la conoce, que es muy útil, de hecho yo creo que es de las más útiles, es la de la caminata de 6 minutos. Hagan en cuenta que se supone que pones a caminar a una persona, no se supone que pones a caminar a una persona en 30 metros, pero yo lo que hago es hacer una mini prueba en el consultorio, que camine varias veces y voy checando la saturación. Entonces uno cuenta todos los metros que esa persona caminó y hasta dónde satura, y eso es un indicador en muchas enfermedades. O sea, a lo mejor yo sentada saturo 92 y tengo algún problema pulmonar, pero me ponen a caminar y bajo hasta 80. Entonces eso significa para mí que el paciente requiere oxígeno al momento de hacer actividades. O sea, porque yo le gusta, a lo mejor satura bien sentado, pero si lo pongo a hacer algo, ya los pacientes empiezan a marearse o así, y ya empieza a bajar la saturación. O aparentemente es una saturación normal, y luego los pongo a caminar, y ya de que, no, si tiene algo está mal, cuando todavía no los conozco, y ya los pongo a caminar y baja, bueno, algo está pasando en el pulmón, no sé qué es, pero algo está pasando, entonces ya les pido una imagen y etc. Entonces, pues sí. Pero es que a veces los pacientes dicen, oye, ¿por qué me voy a poner a caminar? Para ver cómo está funcionando. Yo, por ejemplo, también medía mucho lo que era la oxigenación cantando las mañanitas. Yo le decía, a ver, vamos a echar chisme. Ajá. Entonces, cánteme las mañanitas. Ya, voy a cantar las mañanitas, vamos a caminar tantito, una vuelta. Veía cómo era su respiración, se empezaba a agitar, bajaba. No, mire, vamos a empezar con otras cosas, necesitamos algún otro estudio, necesitamos la valoración por el especialista, y en esa parte a veces los pacientes dicen, oiga doctor, es que quiero que usted me vea, yo a veces batallaba mucho, no, necesita también que lo vea un especialista. Un especialista, en el caso de lo que son los pulmones, es el neumólogo, ¿no? Y él tiene ese ojo fino, tú ya desarrollaste ese ojo fino, esa curva de aprendizaje que comentas, ¿no? Estudiaste para ver ya los casos en específico, saber qué estudios requieren, mandar lo que se llegue a necesitar. Tener el diagnóstico, yo le digo a mis pacientes, el diagnóstico nos sirve a los médicos, usted lo que quiere es sentirse bien y que ellos se puedan llegar a sentir mejor, y en caso de que fuese sanar o controlar la enfermedad, porque hay enfermedades, pues y más en tu especialidad, de que no van a sanar, ¿no? Es algo con lo que ya van a vivir de por vida. La fisioterapia en el aspecto pulmonar, ¿qué tan importante es? Pues para muchas enfermedades crónicas es un pilar muy importante, pero desafortunadamente no tiene mucha difusión. Y la segunda es de que es algo muy específico, o sea, significa que como es un tema muy poco difundido, también uno como especialista, o sea, por ejemplo, yo en la residencia vi poco acerca de rehabilitación, la verdad. Entonces ya cuando salí hice diplomados y cursos así de rehabilitación, entonces dije, manches, esto es otro mundo completamente. Entonces, aparte hay fisioterapeutas respiratorios, o sea, hay normalmente rehabilitadores en general, pero aparte hay gente que se dedica específicamente alta especialidad. O sea, hicieron una especialidad solamente en eso. Entonces,
Ese es el problema generalmente en eso, pero sí es muy importante en enfermedades como EPOC, fibrosis pulmonar o enfermedades intersticiales. En las enfermedades, por ejemplo, pues sí, como lo comentas, intersticiales asociadas a reumatología. En asma también puede decirse, pero en asma si das un tratamiento adecuado tienes una vida normal. Control, sí, que sepan, el asma no es nada incapacitante si llevas un tratamiento adecuado, o sea, porque la gente, yo tengo asma, yo no puedo hacer eso, y a los niños, no sé si recuerdan cuando estamos en la escuela, es que ese niño tiene asma, y lo sentaban allá siéntelo, no, ya pongas ese ejercicio, o sea, puede hacer lo que sea, no es como que yo no me puedo, al contrario, o sea, porque también los pacientes pasa, ahí sí a veces sí los regaño, la verdad. A veces me dicen, no, es que como yo le digo a mi esposo que como yo estoy enferma de no sé qué, del pulmón, yo le digo que yo no puedo. No, al contrario, o sea, yo necesito que se me mueva porque si no... Entonces, en sí la rehabilitación es muy importante. ¿Cuál es la rehabilitación? Entonces, bueno, porque ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo ideal es que lo vieran con un terapeuta, sobre todo si tiene una enfermedad crónica pulmonar. Pero en general, en términos simples, es ejercicio. O sea, es decir, voy aumentando un poquito cada vez mi capacidad gradualmente, ¿sí? Y todos debemos de hacer ejercicio de pesas, todos. ¿Por qué? Porque si perdemos masa muscular, la masa muscular es una garantía a largo plazo. Si no tenemos músculo, si un día te enfermas, o sea, el músculo es el que te va a hacer que te mantengas luchando en la enfermedad y demás. Si ya de por sí tienes una desnutrición, pues ya, ahí ya. Y luego aparte te llega una enfermedad, ya vale, o sea, y sí, sí, o sea, y aparte podemos a lo mejor tener obesidad, sobrepeso, lo que sea, y aún así tienes bajo la cantidad de músculo, o sea, aquí el tema no es, porque eso es algo que ya hemos visto los endocrinólogos saben mejor esto que yo, pero es la grasa, ya hay que medir la grasa corporal y aumentar el tejido muscular. Eso del índice de masa corporal ya sabemos que ya está en desuso. O sea, y yo les digo a los pacientes, tienen que bajar grasa corporal. No les digo, tienen que bajar de peso, porque el peso es algo muy general. O sea, tú puedes pesar lo mismo y tener más masa muscular y bajar grasa. O sea, es algo que en la báscula varía mucho. Bueno, en pocas palabras, tienes que hacer ejercicio, o sea, la rehabilitación pulmonar para generar músculo, ¿sí? Y que tus pulmones se vayan adaptando, porque a lo mejor tienes una enfermedad como EPOC, no te puedo cambiar el pulmón, les digo a los pacientes, siéndole sincera, sí. Yo no le puedo cambiar el pulmón, yo no puedo quitarle el daño que ya tiene, pero sí puede hacer que usted se adapte y vaya aumentando su saturación de oxígeno y pueda caminar más metros. Entonces se le ponen ejercicios de respiración, ese es uno. Se aumenta la fuerza del diafragma, que es el músculo que se encarga de bajar y subir al pulmón. Hay varios ejercicios para eso, dispositivos también. Y que haga ejercicio con pesas. O sea, incluso los pacientes que usan oxígeno todo el día hacen ejercicio con pesas. No sé si hayan visto videos en redes sociales de alguien en una bicicleta o haciendo pesas y con oxígeno. O sea, sí puedes hacer ejercicio. Ya cuando un paciente usa oxígeno todo el día, sí tiene que hacerlo acompañado de un terapeuta, eso sí. Yo estuve intubado 15 días y mi rehabilitación pues era estar con la bicicleta estática, bueno, no era la bicicleta, eran nada más los pedales y con oxígeno y mucha fisioterapia, pero como comentas, iba el fisioterapeuta con alta especialidad en vía respiratoria, o sea, entonces esa parte... Cosas que como médico yo desconocía, o sea, ejercicios que a veces uno decía, no, pues es que eso no lo va a hacer alguien que está mermado en su capacidad pulmonar. Y a mí me sirvió mucho. No recuperé mi capacidad, que eso también yo se los digo mucho a los pacientes, es tratar de llegar a como estabas antes, ¿no? Que porque a veces la gente quiere quedar mejor o quedar al 100, ¿no? Oiga, doctor, ¿voy a poder correr un maratón? ¿Cuándo corrió el último? No, nunca. No, pues espérese, sí, claro, ¿no? Sí, o sea, claro. Vamos a tratar de que llegue lo más cercano donde estaba, pero es algo, como comentas, gradual, escalonado. Ahorita... decíamos, empezamos con qué mitos te gustaría romper de la neumología, pero también qué cosas sí hace un neumólogo, por qué buscar a un neumólogo. Yo siento que un neumólogo es bien importante que la gente tuviera una revisión con el neumólogo a partir de que empezamos a cambiar algunos procesos en nuestro cuerpo, pero ya como especialista, ¿qué recomendación harías a la población en general? Cuando tienen una tos que dure más de 2 meses, en general, eso no es normal, tienen que ir con un neumólogo. O sea, y ya de entrada, si ustedes han notado que de manera progresiva, es decir, cada vez más les falta más el aire y ya han notado que su familiar o ustedes han bajado de peso, ahí también.
Obviamente, a lo mejor parecerá muy obvio, pero tengo pacientes que en cualquier momento, si tosiste sangre, en cualquier momento, aunque sea una rayita, vámonos. eso ya es de neumología. Si roncas, también es de neumólogo. Y si tienes muchas infecciones de repetición, porque hay veces que se confunden. Una puede ser que sí, efectivamente hayan sido infecciones, pero a lo mejor tienes algo en el pulmón que hace que te infectes a cada rato. O puede ser que no eran infecciones y era asma, y también eso es muy común, que les dan antibiótico y tienen asma en realidad. Entonces yo creo pero se relaciona sobre todo con la tos, ¿sí? Entonces lo que yo les pudiera decir, uno de los factores más importantes es la tos, la falta de aire y alguien que ronca, o sea, es lo más común. A nivel institucional, es obligatorio pasar por un médico general o familiar, Sí. pero yo le digo a mis pacientes, pueden ir directo con un neumólogo a nivel particular. O sea, esa parte también es conveniente que lo sepan, que pueden llegar directo, o sea, contigo o con un neumólogo o neumóloga a cualquier lado de la República, y de manera particular decir, oiga, yo traigo tos, yo tosí sangre, yo pasé tienen algún problema de dificultad respiratoria, ventilatoria, sienten que están respirando anormal, están roncando algo que esté pasando, pueden acudir directamente. ¿Cómo se acercan contigo aquí en Parral? Aquí pues en realidad pues tengo un número en específico para las consultas. Está medio raro el número porque es de Monterrey, pero es 814-007-3909. Generalmente es más fácil por WhatsApp que nos manden mensaje para pasarles los horarios disponibles y demás, y pasarles la dirección y así. También recibimos llamadas, pero en general les recomendaría que lo hagan por WhatsApp. Mensajito. Ajá, así es. Y pues tengo redes sociales donde pues también hago videos sobre enfermedades respiratorias. Qué importante educar. Yo digo, te contacté por uno de mis pacientes que dijo, oye, qué chulada de doctora, me gustó mucho cómo me explicó. Y también siguiéndote, el explicarles cómo usar los aparatos. Sí. Te vi en uno con los inhaladores, las cámaras espaciadoras. O sea, qué importante eso del área médica, que se empiece a difundir cómo usar las cosas. Sí, es lo que más importante con los inhaladores es saberlos usar. ¿Por qué? Porque muchas veces el Ceretí de la bolita morada, todo le dice, la bolita morada, se la dan y luego tan solo tú lo abres y te quedas así como 3 segundos de que... ¿Ahora qué le hago? Sí, ¿ahora qué le hago? Todos los inhaladores están patentados y tienen una ingeniería detrás. O sea, es decir, cada inhalador funciona de cierta manera, ¿sí? Entonces, depende cómo lo uses, eso sí te va a funcionar o no. Efectividad. Y también depende el paciente. O sea, es decir, puede tener el mejor inhalador, pero si usted no lo puede usar o no sabe... Sí, la técnica es inadecuada. No es inadecuada. O, por ejemplo, personas que no pueden hacer una inhalación profunda, hay ciertos inhaladores que no pueden usar, hay otros que sí. Y si sí va a usar ese, los recomiendo que sea el aerosol, por ejemplo, los que les digo de zapatito, esos son con aerocámara. Es muy importante, o sea, creo que uno de los primeros videos que hice, porque yo primero empecé a hacer videos en TikTok, hacía videos, hice de cada inhalador, de todos y cada uno de ellos, o sea, era un tutorial pequeño, como de 30 segundos, y era 1, paso 2, paso así. ¿Por qué? Porque cuando veíamos en la consulta, en la residencia, que nos ponían a explicarles, eso era como un examen, parte de mi especialidad, ya saben, pues los médicos así son. Así nos formamos. A ver, explícale cómo usarlo, y tenía que explicarle al paciente y que el paciente me entendiera a mí. Incluso en el examen que tenemos al final, se nos pregunta, o sea, qué inhalador puede usar paciente, con cosas más técnicas, ¿no? Pero al final del día, parte de nuestra formación era saber, porque una cosa es cómo se llama el inhalador y otra cosa es cómo se llama el medicamento. O sea, cada dispositivo, cada bolita que ven, el salbutamol, todos tienen su nombrecito, todos, y aparte tienen nombre del medicamento que traen. Entonces, depende qué dispositivo sea, es la técnica. De hecho, hay manuales solamente para hacer eso. Entonces, es muy difícil usar un inhalador, muy, muy difícil. Entonces, por esa razón, siempre que va el paciente a consulta y me lleva, le digo, llévese su inhalador, porque siempre es... Sí, para ver cómo se lo aplica. Sigo sintiéndome... Ok, lo primero que hago, enséñeme cómo lo usa. Y casi les puedo decir un porcentaje muy alto, lo usa mal. O no lo puede usar, o es incorrecto, o yo qué sé. Y ahí, bueno, ahí está el detalle. Yo tuve una paciente que con más de medio año usando un inhalador, no lo abría. No lo abría, o sea, yo dije esa parte, yo se los explico en el consultorio, mire, lo abre, lo agita. Doctor, ¿eso es una tapa? Sí, es que yo ya lo destapé cuando lo saqué de la caja. No, o sea, esa parte parece dar risa, pero
lo llega a pasar con nuestros pacientes. O sea, nuestra obligación, yo les digo, es acompañarlos, en ocasiones es orientarlos, otras educarlos, como dices, de vez en cuando también llegamos a dar uno que otro regañito, pero la verdad es que gracias por lo que haces, gracias por quedarte aquí cerca de tu casa, porque nos hacías mucha falta, sí, y pues precisamente que más especialistas vengan, tenemos yo creo que mucho más de qué hablar, pero ahorita que me interesaría que me dijeras qué viene a tu cabeza cuando escuchas multiplicando voluntades, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que viene a mi cabeza? Es como, bueno, para mí es como contagiar a los demás, ¿no? Algo así de ayudar, tal vez. Eso para mí es lo primero que viene a mi cabeza, yo creo. Y precisamente es parte de lo que buscamos hacer. Curanderos, yo les digo que no necesitas ser médico para ayudar a alguien más. Tú eres doctora, sí, especialista, y gracias. Y pues por eso eres una curandera, te llevas nuestro corazón de curanderos. Gracias. Gracias por venir. Y pues yo creo que tenemos más pláticas pendientes, Anaí. Ok, muy bien, sí, está bien, yo encantada. Muy bien. Gracias.